Y como yo les anunciaba al inicio del programa, en esta primera parte de Herrera en Cope Melilla, vamos a estar hablando con la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla. Y es que el 15 de mayo celebra su 31ª Gran Gala del Deporte. Tenemos con nosotros a su presidente, Antonio García. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio de Cope Melilla en calidad, por primera vez, como presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla. Es tu primera gala como presidente y de la nueva Junta. Primera gala, primer reto, primera responsabilidad, todo por primera vez. Bueno, no solo a mí, para también los compañeros que componen la Junta Directiva y sobre todo también con el listón muy alto, porque claro, hay que recordar que durante 30 años, desde su fundación, bueno, más de 30 años ya, desde el 93, cuando empezó a su andadura, su camino esta entidad, a la APDM, ha sido Avelino, la cabeza visible, y él ha sido y nos deja un legado muy importante y sobre todo un listón muy alto que pesa, te puedo asegurar que pesa bastante y estar a la altura de las circunstancias es importante porque además la Gala del Deporte se ha convertido en uno de los eventos sociodeportivos más importantes de la ciudad. Cierto es que la ciudad autónoma tiene su propia gala que será días antes, el 25 de abril, pero la gala de la APDM, que lleva mucha más trayectoria, tiene su solera, ¿no? Es un evento en el cual, pues, en cierta medida, por momentos, era un evento, uno de los eventos sociales más importantes que se celebran en la ciudad. Claro. Se llegaron, Avelino, yo en esas primeras etapas no estaba, pero nos comentaba Avelino, más de 300, 400 invitados que se congregaban en torno a esa cena con entrega de trofeos, porque nosotros mantenemos ese formato, ¿no? Le damos en honor a los premiados, sobre todo para darle más realce si cabe, pues tenemos esa cena en honor por compartir también. Eso ellos, mismo, claro. y conseguir ese punto de encuentro, ¿no? Que muchas veces por el día a día, el trajín que tenemos para arriba y para abajo, claro, pues no da tiempo a que los deportistas, las federaciones, nosotros, que al final somos los que contamos las historias que hacen ellos, ¿no? En cierta medida, ya sea a través de los compañeros gráficos, los que estamos en la televisión, los que están en los periódicos, los que están en la radio, pues tener ese punto de encuentro más distendido, porque muchas veces en eso, en la vorágine del día a día, del fin de semana deportivo, pues muchas veces te centras en lo que es la información pura y dura, claro, y dejas de lado un poco el hablar, ¿no? El hablar cara a cara con la gente, que muchas veces es mucho más productivo que otra cosa, ¿no? Que la información, que muchas veces es más gris, no tiene tanto color muchas veces. Claro. Antonio, ¿cuántos años has estado formando parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla hasta el día que llegas a la presidencia? Pues mira, me pones casi en un apuro. Yo me incorporé a la asociación en el 2003, 2004. Hace ya unos cuantos años, ¿eh? Hace ya bastante años, ¿no? Estaba en el Faro de Melilla en aquella época, también compartiendo con Televisión Melilla como ahora, y me incorporé en principio como socio de número. Pero poco a poco, pues, Avelino pues quiso contar conmigo la directiva y he desempeñado varias funciones. He estado de secretario, he estado de vicepresidente, de directivo raso, de como se suele decir, y bueno, y un poco pues conociéndolo entre hijos, ¿no? Porque ya te digo, aunque muchas veces la Asociación de la Prensa se canaliza o se visualiza en torno a esa gala, pero son muchas las actividades y al final las cosas en las que se está presente. A lo mejor en los últimos años, pues algo más pasado, más efímero, ¿no? No estamos tan presentes en la sociedad, pero bueno, pero en cualquier caso, por aquello yo creo que de la pandemia para acá todo ha cambiado, claro, bastante, pero en cualquier caso siempre hemos estado presentes y la idea es seguir estando ahí presente, porque ten en cuenta que la información deportiva es uno de los pilares del periodismo, ¿no? En todos los medios, esta casa durante mucho tiempo, y me imagino que más pronto que tarde recuperará su espacio deportivo específico. Los periódicos tienen su espacio específico. Televisión Melilla o Popular tiene su espacio periódico, que muchas veces es mucho más amable que el tema económico, que el tema social, que el tema político, no, pero también te aseguro que tiene su entresijos, que no está, a lo mejor se ve la parte como más bonita, ¿no? Como más floreada, pero te digo que entre los entresijos del deporte muchas veces son bastante oscuros y tenebrosos.
Antonio, pero es verdad que os habéis convertido en la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, aunque tú me decías que a raíz de la pandemia se os ha visto menos, porque es normal, ¿no? Bajó un poco la actividad, pero tenéis una gala que es un referente, que os convierte en un referente ya no solo para la sociedad, sino para esos deportistas que aspiran a conseguir pues un reconocimiento, porque, los pone en el candelabro durante esos días y los expone a toda la ciudadanía, todos sus éxitos. Y es verdad que ahí tenemos un debe, la Asociación de la Prensa de Melilla tiene un debe con vosotros, que nos dais lecciones todos los años de lo que hay que hacer, al menos una vez al año. Sí, es una forma, ya te digo, un punto de encuentro, ¿no? Y te puedo asegurar que cada vez es más complicado, ¿eh? Cada vez es más complicado, porque yo me acuerdo en las primeras ediciones, cuando me tocaba votar y demás, era muy fácil, porque al final los referentes estaban en el fútbol, el baloncesto, fútbol sala, balonmano, esos primeros años de siglo, era muy fácil. Era sota caballo rey, como se suele decir. Ahora te puedo asegurar que es mucho más complejo. Es que tenemos un abanico de deportistas. Y además que lo hacen bien. Es que además lo hacen bien. Entonces, muchas veces encajar, porque nosotros, por ejemplo, la Asociación de la Prensa Deportiva entregamos una serie de galardones que se escapan del mejor deportista, el mejor árbitro, el mejor entrenador, el mejor club, la mejor federación. Esos premios que tienen un calado más deportivo, eso los entrega la ciudad autónoma, ¿no? Sí. Que en algunos años han entregado conjuntamente la APDM y tal, pero ya no hemos vuelto a separar los caminos, no por ello seguimos colaborando y de hecho la Consejería de Deporte o la ciudad autónoma son patrocinadores principales nuestros, pero sí es cierto que acertar. Una de las cosas que me preocupaba mucho a mí cuando votamos en diciembre era eso, el poder acertar, cuando tú dé a conocer esos premios, que te sientas, la mayoría de ellos diga, mira, hemos acertado. Y en ese sentido es muy complejo, porque además nosotros hemos ido evolucionando en el tema de la votación, y no se trata de votar a fulanito o menganito. No, nosotros, cada asociado tiene la potestad de presentar hasta 3 opciones, 3 candidatos por premio. Después hay una comisión que evalúa los méritos de cada candidato por premio. O sea, cada asociado presenta 3. Os podéis juntar con miles allí. Vamos, te puedo asegurar que este año, para cada candidatura hemos tenido en torno entre 15 y 30 opciones. Claro, y ahora decide ahí. Claro, por eso te digo que nosotros, de esa comisión, de cada candidato, los evalúa y determina y elige una terna que se ajuste a ese premio, porque nosotros entregamos superación deportiva, trayectoria deportiva, leyenda deportiva. Son perfiles muy concretos de deportista. Claro. A lo mejor la leyenda deportiva tiene que no se le puede entregar a un deportista de 30 años por muchas cosas que haya hecho. Tiene que ser a un deportista. De hecho, es Pepe Torrubia este año. Claro. No, fíjate. Y entonces, elegir una terna para después votarla, que después hay que votarla, aprovechamos nuestro encuentro de Navidad, nuestra copa de Navidad, por aquello de encontrarnos nosotros también, y muchas veces mirando, lo que decía antes, ¿no? De mirarnos la cara, porque muchas veces estamos con el teléfono, el WhatsApp, esto y lo otro, pero hemos perdido el mirarnos la cara y decirnos las cosas a la cara. Y entonces, en ese sentido, pues la gente vota, y te puedo asegurar que a pesar de votar en esas ternas, tenemos que repetir, y este año no diré en cuál, pero tenemos que ejercer el voto de calidad incluso para el desempate. Claro. O sea que tú fíjate lo complejo, sobre todo por eso, por darle a cada premio, a cada galardón, el justo premiado, ¿no? Y te puedo decir que se queda mucha gente en el camino, que también recibe mucha crítica. ¿Y por qué lo había entregado a este y no a aquel? ¿Por qué tiene más mérito el otro? Claro. Porque a lo mejor no se ajustaba a los parámetros, a la nomenclatura de cada galardón, de cada premio. Y te puedo decir que ese ha sido el primer quebradero de cabeza que me he encontrado, ¿vale? Bueno, que no es poco, que no es poco. Que no Pero es bueno, poco. Gracias a Dios ya hemos dado a conocer
los principales premios, que además yo creo que en el que hubo unanimidad fue en el del premio Pedro de Estopiñán, que es el máximo galardón que entregamos, que se lo vamos a entregar a Avelino, por esa trayectoria. Yo creo que ahí, porque además ese galardón es el de mayor prestigio que damos, y siempre buscamos un perfil de gente con solera, ¿no? De gente que se lo merezca. Entonces hemos tenido pues a gente muy muy importante y nombres propios de nuestro deporte que tienen. El año pasado se entregó a Luis Ruiz el triatleta, este año se le da a Avelino, pero había gente, el presidente del Melilla Baloncesto, gente muy relevante, que tiene en su poder ese galardón y que me consta que lo recuerdan. Pues, oye, que yo soy premio de Pedro de Estopiñán, porque creas que no, eso en el currículum pues está ahí. Y entonces, ya te digo, ese ha sido el primer escalón que hemos superado, la nueva junta directiva y bueno, y ahora enfrascado, que te puedo decir que tenemos tanta derivada, tanta arista a la hora de organizar la gala que no te voy a decir que me quita el sueño, pero algún desvelo me causa. Antonio, vamos a recordar quiénes forman parte de tu junta. Ay, pues mira, te lo iba a nombrar, aunque tú no lo dijeras, Sara, tenemos confianza y te iba a nombrar, porque mira, tenemos ahí un equipo de gente joven, gente, sobre todo yo buscaba gente también en primera línea. Gente que conociera, porque somos en torno a 40 asociados, ¿vale? La asociación hemos menguado un poquito en número por gente que no quiere estar o que ya no está en la ciudad, que no está activa, aunque tenemos la condición de socio jubilado y demás. Y entonces, ahora mismo somos en torno a 40 asociados. Entonces, la Junta Directiva, Miguel Centeno, que es el jefe de prensa de la Federación Melillense de Fútbol, es nuestro secretario general. Fausto Mas, que ha sido pues compañero de Onda Cero, también ha estado, no sé si en estos micrófonos, pero también ha colaborado, es nuestro tesorero, y como vocales tenemos a Carlos Rodríguez, que sí ha estado, que sí estuvo aquí en esta casa tanto popular como Onda Cero, como la Alcachofa Azul en este caso. Tenemos a Manu Gavilá, que es el jefe de prensa de la Unión Deportiva Melilla, y Jorge Casaña, que también es otro compañero que ha estado en esta casa, que ha estado en Televisión Melilla, que ha estado de jefe de prensa de Torreblanca. Gente muy reconocible en primera línea y que conoce perfectamente lo que son los entresijos. Sí, y sobre todo por eso, porque buscábamos darle vitalidad. Avelino ha hecho un trabajo que hay que agradecerle muchísimo, porque ha estado ahí en tiempos muy difíciles, que han sido tiempos muy complicados, porque poner en marcha la asociación en su momento, en el 93, mantenerla en esa recta final del siglo pasado, que fue muy complicado, y sobre todo en el arranque de 2000, ha sido muy, muy difícil, ¿no? Con gente como Manolo Gavilán, Laureano Valladolid, Paco Benítez, que Chiqui González, que en paz descanse, gente que ha estado ahí en primera línea, y gente que es muy reconocible a día de hoy. Ahora ya está, lógicamente, todos retirados, pero que han sido referentes míos, por ejemplo, todos ellos. Yo he compartido con ellos muchas horas de televisión, de periódico, de radio, o sea que son gente a los cuales tenemos que agradecerle que en su momento dieran ese pasito adelante, y que lógicamente pues su legado es el que nos impulsa ahora, y tenemos esa responsabilidad, que no te quiero decir que la mochila esté vacía, porque además tengo ahí a Avelino que cada 2 por 3, oye, ha hecho esto, ha hecho lo otro, y además es que Avelino tiene la parte... Está como Pepito Grillo, ¿no? Pero además tiene la particularidad que yo no sé a qué hora se levanta, pero pues te puedo asegurar que recibo mensajes de él a las 5 de la mañana, a las 5:30, que cuando lo veo... Digo, Avelino, picha, por favor, espérate a las 7 que por lo menos te pueda responder. Es el ejemplo gráfico de 24 horas disponible, ¿no? Sí, porque bueno, es un referente, un referente nuestro para... Y además te cuenta muchas historias de verdad, de las que te gustan escuchar, de esos entresijos del deporte, porque al final solemos contar lo bonito. Solemos contar lo bonito. Cuando las cosas nos van bien, solemos endulzarlas. Hay que reconocerlo, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? Y entonces, pero no por ello, cuesta mucho trabajo y te gana muchos enemigos, que esto de la prensa a ustedes os pasa lo mismo. Da igual, a la en el gente deporte local, o en la política, que parece, muchas veces te da la impresión de que uno diga, no, es que el deporte todo es color de rosa. Te puedo asegurar que no.
Claro. Te puedo asegurar que no, porque para la información es muy complejo a la hora de conseguir algún tipo de información, porque se te cierran muy rápido las puertas. Claro. Ya te digo, cuando va todo bien, es todo color de rosa. Ancha Aquí, Castilla. vamos, aquí te llaman, Claro. te mandan mensajes y demás, esto, lo otro, Claro. pero cuando las cositas van reguleras, Claro. es muy complejo y es complejo de que cojan hasta el teléfono. O sea que fíjate tú la situación que se vive. Antonio, antes me hablabas que al principio era pues muy sencillo dar los premios porque eran fútbol, baloncesto y poquito más. Ahora tenemos una gran abanico de disciplinas, un gran abanico de disciplinas. ¿Cuáles son las que más están repuntando, las que más quizás se han comido incluso al fútbol y al baloncesto? Mira, el fútbol, tengo que reconocer que el fútbol es el fútbol. El fútbol es fútbol y además ustedes mismos lo podéis ver en vuestras redes sociales, ponéis algún tuit de la Unión Deportiva Melilla o alguna noticia del Melilla y tiene mucha actividad. Y rápidamente actividad y genera comentarios y genera mucho retorno. Está claro que el fútbol con la Unión Deportiva Melilla fundamental, porque tenemos otra serie de disciplinas, es el deporte rey a todos los efectos a nivel informativo. Hay que reconocer que aquí desde la ciudad se invierte mucho dinero, ¿vale? Se invierte mucho dinero en el deporte y prácticamente te puedo decir que de una forma u otra estamos hablando de que un 60, un 70% de la población está vinculada al deporte, ya sea ese padre que lleva al hijo a jugar, a correr, a nadar, a hacer triatlón, ciclismo, a jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol, ¿vale? Desde ese padre a ese propio deportista amateur, como yo le llamo, que lo vemos por el paseo marítimo, que se está preparando la africana, que se prepara el desafío, que está en competiciones de triatlón. El perfil del deportista ha cambiado muchísimo. Está esa franja profesional, porque yo profesionales aquí tenemos 4 o 5 equipos. Tenemos Unión Deportiva Melilla, Melilla Baloncesto, tenemos Torreblanca, tenemos Melestar, tenemos voleibol. Al final, con un importante apoyo de la ciudad autónoma, porque sí hay que decir que si de la ciudad autónoma no se apoyara, es que no habría nada en la ciudad, no habría cultura. Aparte es que no tenemos sponsors suficientes. No habría cultura, para ello. no había nada en la ciudad, no solamente deporte. Entonces, está eso. Y en los últimos años, lo que te decía, ha repuntado mucho el deportista individual. Lo que antes era muy complejo llegar a competiciones, hemos tenido a Edu Calderey, que lo premiamos este año, ha estado compitiendo en Haití, en Haití, no, leche, en el Mundial de Ironman, que no me sale ahora la isla americana allí del Pacífico. Hemos tenido a Luis Miguel, el año pasado se le premió, ha estado en Japón compitiendo. A Juan de Aguilar, que se le entrega este año también otro de los galardones, ha estado compitiendo, bueno, ese tiene una pedrada, porque es ponerse a correr carrera de 300 kilómetros, vamos, tela. No, y son ese perfil de y el del Dakar, que no recuerdo ahora su nombre, que el año pasado casi hace podio primero. No, hace 2 años. Diego Ortega. Diego Ortega, que además Diego Ortega va a ser noticia, si no le ya va a ser ya mismo noticia, porque va a hacer el campeonato del mundo de rally. Ahí es nada. Ha fichado por el equipo que está, y no sé si está en Sudáfrica en estos días. Estuve el otro día hablando con él y ahí quedó la cosa. Pero para que tú veas, los deportistas melillenses, siendo esto un pequeño cachito de España en el norte de África, lo lejos que llegan, y lo lejos que llega el nombre de Melilla. Por eso te digo que ha cambiado muchísimo el perfil del deportista, y a cada uno, lógicamente, no tenemos olímpicos, no tenemos campeones del mundo, pero en sus justas medidas, en sus grupos de edad, en sus categorías, sí son campeones. Y evidentemente no es una medalla de superoro, hay que darle su valor, pero una medalla de oro, y es un primer puesto en un campeonato del mundo y demás, ¿no? Azul Sánchez. Sánchez, que ahora le falta vitrina ya con lo joven que es. No, con lo joven. Yo allí en el club le tenemos un puesto de un panel de honor, y de las 20 plaquitas que tenemos, 10 son de azul, te puedo asegurar, porque ha sido impresionante. Entonces, ese perfil del deportista ha cambiado, sin olvidarnos, lógicamente, que tenemos 18 equipos en categoría nacional en Melilla, que eso lo valora muchísima, o muchas veces no se le da el valor que tiene, porque además
competimos en todas las categorías. El año que viene va a haber incluso más equipos, pues, con la incorporación de equipos femeninos de fútbol 11, o sea que fíjate, esto no tiene fin, ¿no? Y entonces, pues imagínate lo que hablábamos antes de esa repercusión o de ese papel de la información deportiva dentro de lo que es la información general de la ciudad. Totalmente. Antonio, vamos a hablar también de la Gala Nacional, de la que has vuelto hace muy poquito. Además, ha celebrado la Gala y el Congreso Nacional de la Asociación de la Prensa Deportiva de España. Cuéntame un poquito. Pues tuvimos la semana pasada, como te decíamos, somos 39, pues en torno, como somos 39 teníamos derecho a tener 2 compromisarios en ese Congreso Nacional. Fui junto a Abelino como compromisario, ambos tenemos voz y voto en ese Congreso, y al mismo tiempo el Congreso Nacional se adorna con la Gala Nacional del Deporte. Este año te puedo decir que hemos tenido a Ilia Tupuria, a Cabrioto, bueno, a Ana Pérez, la olímpica. Venimos de un año olímpico como fue el año pasado en París, y entonces muchísimos olímpicos que tuve la oportunidad de saludar. Dices, mira, que soy de Melilla, poco más, no tiene, pero pero tienes ese momento de charlas con ellos y te sorprende, ¿no? La cercanía. Tupuria fue imposible acercarse a él, aunque hay que decir que fue muy cercano. Le tuvieron que hacer al final un cordón policial para que saliera del Hotel Calderón, del Teatro Calderón de Valladolid, porque si no te puedo asegurar que estaría todavía firmando autógrafos, porque se paró literalmente con todo el mundo que se acercó. Tuvieron ya que sacarlo ahí como pudieron. Pues eso lo hace muy grande. Porque sí, porque además fue muy cercano desde el principio. Muy bien. Porque tú lo veías que a cualquiera que se acercaba le daban la mano. Lo típico, hay otros deportistas que muchas veces llevan a su manager esto, lo otro, ahí hace ahí una especie de parapeto. Sí. Este iba a pecho descubierto, tampoco hace falta, porque suelta una guante y se echa 7, se quita 7 del medio, ¿no? Pero el tío muy cercano. Cierto es que no estuvo después en el cóctel de posterior, no estuvo. Se lo llevaron directamente, porque es que ya te digo, si no se lo lleva aquí a acompañarlo, está todavía allí el hombre firmando autógrafos, porque fue algo de esto. Y ya te digo un poco la cercanía, ¿no? De ver la cercanía del deportista de élite, conocerlo, ¿no? De ver que al final son gente como tú y como yo, de carne y hueso, pero que tienen algo, tienen chispa, tienen algo especial, porque después tú hablas con ellos, son gente súper humilde. Es que fíjate, es que yo te digo, te podría contar anécdotas que quedan allí en el entorno, porque después es que te puedes ir con ellos y te tomas una copa y charlas, ¿sabes lo que digo? Con gente que lo has visto por la tele, que son olímpicos, que lo has seguido. Después en el Congreso tuvimos una charla. Nos dio una charla como coaching que también tiene Pirri, que fue medallista y que fue precisamente el que el otro día, el miércoles, le entregaba al consejero de deporte y al director general la placa, la medalla de oro de la ADES. Fue él el que le entregó la medalla, que fue medallista olímpico en esgrima en el 2008. Y nos comentaba pues cómo fue ese proceso, ¿no? De de preparación, de decir, oye, mira, mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos, cómo lo cumple y cómo te tienes que preparar, sobre todo mentalmente, porque yo considero que es fundamental la preparación mental, porque tú puedes tener unas características físicas que te hagan sobresalir sobre el resto, pero si después con el coco no sabes manejar el éxito, la preparación, los momentos que tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque esos deportistas, Peleteiro tiene que renunciar, Nadal ha tenido que renunciar a muchísimas cosas, Alcaraz está renunciando a cosas y está ahí el tío, aunque un fuera serie, pero y tiene 20 poquitos años y ya se le está exigiendo tanto, pero es eso, esos deportistas de élite para llegar ahí tienen que tener algo que les haga ser diferente al resto, ¿no? Y entonces pues nos comentaba eso, de que llega al Campeonato del Mundo y es segundo, llega a la final y es segundo, y entonces pues lo ayudan a canalizar eso, la derrota,
a que se convierta en algo positivo. Y entonces, pues es importante e interesante escuchar ese tipo de testimonios porque también te pueden ayudar en la vida diaria, ¿no? Muchas veces estamos sujetos a tanta presión y nos vienen cosas, muchas veces más dan noticias en el entorno de nuestra familia, del trabajo, esto, y entonces canalizar, muchas veces escuchar estos testimonios te pueden ayudar a tirar para adelante y a levantarte, ¿no? Porque al final es muy importante levantarte siempre porque esto es prueba-error. La vida es una prueba-error, estamos sometidos constantemente a decisiones de sí, no, de equivocaciones y sobre todo es muy importante eso, levantarse y pedir perdón cuando hay que pedirlo, que eso tampoco viene nada mal. Antonio, estamos en la recta final ya, pero por profundizar un poquito en esta 31ª gran gala del deporte, los premiados, ya no los adelantaste, pero no sé si los tienes a mano. Vamos a ver, te reconozco que no me acuerdo. Yo tengo por aquí una chuletita. Por si pues venga, yo me la iba a mirar en el móvil. Te tengo que decir que todavía tenemos que anunciar un par de ellos más, ¿vale? Bueno, pero eso lo mantenemos aún. Sí, bueno, porque tenemos con los patrocinadores, porque nosotros tenemos una serie de patrocinadores con los cuales pues estamos en contacto para también entregar unos premios. Bueno, hemos dicho Abelino, ese sí me lo sé. Ese sí me lo sé, el premio Pérez Topiñán. Tenemos como promesa deportiva a Pelayo Castaño Calvo, que es un atleta. Fíjate ese perfil, ¿no? Que muchas veces era futbolista. Sí, lo que hablábamos antes. ¿No? Pues es un joven que tiene 14, 15 añitos, que es muy joven, aunque es muy espigado, pero que está ahí el tío despuntando a nivel nacional, que está compitiendo, que está consiguiendo logros en campeonatos de Andalucía y demás, que este fin de semana estuvo haciendo unas pruebas en Málaga incluso. Tenemos la leyenda deportiva, tras una gran trayectoria de Pepe Torrubia, que ha sido jugador de Almería baloncesto, que ahora está de entrenador en el filial de La Salle. Tenemos también al mejor y su equipo. hija siguiéndole los pasos, ¿eh? Ahí está. Ha hecho una muy buena campaña en América. Correcto. Y ahora está ahí siendo de La Salle, que además La Salle nos va a hacer, ya ha logrado algo histórico, que meterse en unos playoffs por el ascenso, que no han dicho su última palabra, que habrá que seguir muy atento a ella. Tema Torreblanca. Torreblanca yo creo que también ha sido otro de los premios súper fáciles. Campeona de la Copa de la Reina. Ya ves. Casi nada. Además, este fin de semana puede ser clave para ser campeona de la fase regular. O sea que algo incansable. Quitarle ese estatus a Burela o Fuxi era algo impensable no hace mucho. Y fíjate que en 4 años Rafa Torreblanca, creyendo en un proyecto con muchísimo trabajo detrás, ha encaramado ahora con Moremina al frente del equipo. Están haciendo historia. Van a estar en la fase final de la Copa de la Reina, campeonas, van a entrar en el playoff. Además, si son campeonas de fase regular, tienen muchísimas opciones de ser campeonas de Liga, de la Liga Iberdrola. Algo impensable, casi nada. Tenemos a la superación deportiva, Juan de Aguilar, que te hablaba de la pedrada de los 300 kilómetros de correr. Aquí lo tenemos. Juan de, que hizo ayer, el año pasado fue subcampeón de la Backyard. ¿Cuánto estuvo? Una locura. 4 horas. Una locura. Corriendo. Y además fue una prueba que a mí me generó mucho impacto esa prueba. Para que tú veas, ver a la gente 8 de la mañana, 7, 9, ahí tremendo. Ese momento de concentración, de el hablar consigo mismo, venga, una más, no puedo. Eso fue tremendo. Sí. Tenemos a Conchi, a la Gesta Deportiva, Conchi, que el año pasado estuvo en el podio. Es muy menudita. Es una de esas deportistas hechas a sí misma, anónima totalmente, que no le gusta, estar en el candelero, que tú la ves correr con una sonrisa. Sí, total. Como el que está paseando. Sí, yo la veo, yo te le preguntaba, Conchi, ¿por qué tienes? Es que es cautivadora esa sonrisa. Es que la africana, la maratón, la media, es que lo que le echen. Totalmente. Y además con lo chiquitilla que es, es que tenga, es que llega a 1,5 metros y con las patillas tan cortas es capaz de comerse los kilómetros de una forma impresionante. Y sobre todo eso, esa sonrisa. Sí.
ese ejemplo de no desfallecer, de ante todo Además superarse. entra en meta y parece que viene de hacer nada. Claro. Entra perfectamente en meta ella. Yo que estoy cansado de verla, y estoy allí, y estaba allí. Y ella, y tremendo. Tenemos también a otro fuera de serie, una trayectoria como la de Edu Carderay, también deportista muy joven, pero es que ha estado ya en los 5 continentes compitiendo. Es que ha estado ya por todas las partes del mundo llevando el nombre de Melilla con muchísimo esfuerzo y estando ahí a un nivel top. Sí. Entonces, también es justo reconocimiento a la promoción deportiva. Nos hemos salido quizá un poquito del guión de una, y en vez de optar por una entidad ligada directamente al deporte, hemos premiado a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Melilla. ¿Por qué? Porque hemos considerado importante el papel ese que hace de la promoción de ese deporte amateur, esas caminatas, esa serie de actividades que han venido desarrollando en estos últimos años. También es importante y consideramos que también es ese deporte. Es que para mí el deportista es desde el que va ahí al paseo marítimo a hacer su caminata, a disfrutar de eso, pero que al mismo tiempo se genera un reto que es hacer hoy un segundo menos que ayer. La africana son 3.000 participantes, 3.200 participantes los que vamos a tener, que se cierra esta noche la inscripción. Y evidentemente tenemos 100 que van a ir a por la victoria, pero tenemos 2.900 que lo único que persiguen es o hacerlo por primera vez y terminarse, finisher, o hacer un segundo, un minuto, 2, 5, los que sean mejor que el año pasado o que el anterior y tal. Y entonces eso también tiene mucho reconocimiento. Y entonces va por ahí un poco los tiros. Y también una persona en defensa de dedicación al deporte, Paco Pino, que es el director deportivo de la Federación Melillense de baloncesto. Son ese perfil de no gestor, de deportista o de gente del deporte que sin su papel no habría deporte. Hay mucha gente anónima en Melilla. Se me vendrían a la cabeza 200, 300, 400 personas que podrían recibir este galardón y que es muy complicado elegirlo, pero por eso mismo, porque sin ese papel fundamental, sustancial, siempre en la sombra, muchas veces desagradecido, sin reconocimiento, pero que son los motores, son los engranajes que permiten el buen funcionamiento del deporte, porque al final los titulares de prensa lo acapara Iván Fernández, que marcó el gol el otro día, Javi García, que anotó 3 triples, o Cabasele, que cogió 7 rebotes frente a Cotoco Córdoba, Amandiña, que te marca 3 goles, que ahora está en la Copa América, Santi Bedoya, que en el balonmano es el máximo goleador de la primera división. Eso es lo fácil. Eso te acaparan ya los titulares, porque además para nosotros nos facilita muchísimo el trabajo. Pero esa otra gente que no quiere reconocimiento, que lo hace porque le sale de dentro, y en ese caso en Melilla tenemos muchísima gente que aporta su granito de arena. Es que ya te digo, se me viene a la cabeza ahora mismo, no te digo 400, pero sí 7, 8, 9 nombres de gente que es fundamental, necesaria e indispensable en nuestro deporte para su buen funcionamiento. Porque lo fácil es el dinero, lo fácil es poner dinero y tirar para adelante, eso es lo fácil. Pero terminar de trabajar a las 3 y a las 3:30 estar recogiendo a niños para llevarlo a entrenar, irte a un kiosco a comprar botellitas de agua para que no le falte nada a tu gente, preparar esas sesiones de entrenamiento para que después todo funcione, preparar calendarios de competición, desplazamiento de los equipos, gestionar que a los deportistas, a los entrenadores, a los árbitros de tu federación no les falte de nada. Eso es lo verdaderamente importante. Pues Antonio, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Y yo que me enrollo más que las persianas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Herrera en Cope Melilla. Antonio García, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, y que vaya muy bien esta gran gala del deporte. Y oye, volveremos a hablar de otras nuevas primeras veces a las que te irás enfrentando en esta nueva etapa. Sí, porque son muchas cosas, porque ya te digo, ayer por ejemplo estuvimos hablando con el consejero de deporte, estuvimos ahí manteniendo una reunión muy productiva que informaremos en estos días de cómo fue, porque es otra cosa, la Asociación de la Prensa, y te robo un segundito. Nosotros tenemos 39 asociados,
representamos a un colectivo. Evidentemente no representamos los medios, porque cada medio tiene su libertad o Claro. su línea editorial, Claro. ¿no? Y cada uno, pues, a lo mejor muchas veces, al final cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo hemos querido, o no hemos, permítame, entre comillas, arrogarnos ese protagonismo, y hemos quizás hablado en nombre de todo, pero yo creo que para poner sobre la mesa medidas que van a ir en beneficio de todo el colectivo informativo melillense, por aquello de que vayamos todos en una, porque al final somos los que contamos la historia de nuestro deporte, ya sea a través del micrófono de la COPE o de cualquier otro medio de la ciudad que hacen su papel y su función. Pues muchísimas gracias, Antonio.